Hola, hola. Sueños en el umbral, Fátima Mernesi. Este libro subrayé y lo leí ya entero. Te voy a compartir lo que subrayé. La primera parte va a ser la grabación que hice aquí. Sí, voy a poner la grabación y vas a escuchar lo que dije en este instrumento de grabación. Bueno, sin más me despido yo y solo te voy a poner el audio. Chau, chau. Volumen para que se... Comenzamos. Uno, dos y tres. Hola, hola. Te voy a leer unas frases de Sueños en el umbral, Memorias de una niña del Harén. Fátima Mernesi. Los subrayados nada más, ¿sí? Para crear una frontera solo hacían falta soldados que obligaran a los demás a creer en ella. En el paisaje propiamente dicho no cambia nada. La frontera está en la mente del poderoso. La angustia me consume cuando no puedo situar la línea geométrica que organiza mi perplejidad. Y jugaba el paseo sentado, un juego que me inventé entonces y que todavía hoy me resulta extremadamente útil. Para jugar solo se necesitan tres cosas. La primera es permanecer quieto, en el mismo sitio. La segunda es tener un lugar donde sentarse. Y la tercera es hallarse en un estado de ánimo humilde para aceptar que nuestro tiempo carece de valor. El juego consiste en contemplar el territorio familiar como si fuera ajeno a uno. Lo que uno dice y lo que se calla no tiene nada que ver con la verdad y las mentiras. Si lo que decís puede perjudicar a alguien, entonces os calláis. Tienes que aprender a gritar y a protestar del mismo modo que has aprendido a caminar y hablar. Llorar cuando te ofenden es como pedir más. Si se aprende a proteger a otros, podrá utilizar la misma técnica para protegerse a sí mismo. Hay muchas formas de crear un carácter fuerte, dijo. Una de ellas es fomentar la capacidad de responsabilizarse de otros. Mi madre me explicó la necesidad de masticar bien las palabras antes de hablar. ¿Por qué no podía el rey dejar que Shahrazad viviera aunque le disgustara el cuento? ¿Por qué no podía Shahrazad decir simplemente lo que quisiera sin tener que preocuparse del rey? ¿Por qué no podía dar vuelta a la situación en el palacio y pedir que el rey le contase a ella una historia apasionante todas las noches? Así comprendería lo espantoso que era tener que complacer a alguien que podía cortarle a una la cabeza. Curaría el alma atormentada del rey hablándole de las cosas que les habían pasado a otros simplemente. Lo llevaría a tierras lejanas para que observara costumbres ajenas y se acercase más a su propia enajenación interior. Shahrazad estaba segura de que si conseguía que el rey se viera a sí mismo, él desearía cambiar y amar más. Me bastaba con saber que mis posibilidades de ser feliz dependían de mi habilidad con las palabras. Me bastaba con saber que mis posibilidades de ser feliz dependerían de mi habilidad con las palabras. Una corriente de ternura que fluye con naturalidad, despreocupada y siempre disponible. Eso es el Hanan diré. Una audiencia que lo merece. A veces llegábamos en nuestros viajes a territorios tan lejanos que no había dioses sino adoradores del sol y del fuego, pero tía Javiva los presentaba de tal manera que incluso nos parecían afables y simpáticos. Sus cuentos hacían que yo desease ser adulta para convertirme en una fabulista experta. Quería aprender el arte de hablar en la noche.
A esa hora la luz debe ser azul o quizá rosada como la del crepúsculo. ¿De qué color será la mañana en las calles desiertas y silenciosas? En un harén las preguntas no se hacen necesariamente para recibir respuestas. Una pregunta solo para comprender qué le ocurre. La libertad de recorrer las calles a su antojo era el sueño de cada mujer, en ocasiones señaladas. Tía Javiva solía relatar su cuento más celebrado. Trataba de la mujer, bailaban con los brazos extendidos, como si fuesen a alzar el vuelo. Me convenció de que todas las mujeres tenían alas invisibles y que a mí me crecerían cuando fuese mayor. Y además aquellos adultos que tenían miedo estaban en el exterior, de modo que supuestamente eran libres. O sea que alguien podía gozar de mucho poder y aún así ser prisionero de una frontera. Describe a Alá como fuente de tierna compasión que siente nuestra pena y puede ayudarnos. Camina despacio, me decía Yasmina, así oirás la canción de las flores. Susurran, salán, salán, paz, paz. Yo entonces repetí el canto de las flores todo lo deprisa que podía y el peligro desaparecía y me dormía. Salán, salán, murmurábamos las flores, Yasmina y yo. Y al instante siguiente era por la mañana y yo estaba en la enorme cama de cobre de Yasmina, con las manos llenas de perlas y cuentas rosadas. Hasta mí llegaba la música de la brisa que acariciaba las hojas y de los pájaros que hablaban los unos con los otros. Silencio monacal, celosía. Son palabras bereberes. De allí dice, deseo de montar caballos veloces y realizar acrobacias. Era su forma de combatir el dolor y encontrar un efímero significado a la vida. Había llegado a confundir la vida con la lucha y relajarse con correr. Su presencia en la granja con los tatuajes, la daga, los brazaletes defensivos y las continuas cabalgatas enseñó a las otras mujeres que había muchas formas de ser bella. Luchar, injuriar e ignorar la tradición podían hacer irresistible a una mujer. Hizo que la gente de la granja tomara conciencia de su propia fuerza interior y de su capacidad para afrontar cualquier destino. Cualquier momento podía alejarse cabalgando hacia el norte y perderse en el horizonte. Años después, cuando el plátano dio los primeros frutos, las coesposas organizaron una fiesta y Yaya se puso 3 caftanes amarillos, se adornó el turbante con flores y se alejó bailando hacia el río embriagada de dicha. La naturaleza es la mejor amiga de una mujer, decía a menudo. Si tienes problemas, nada en el estanque. Tiéndete en un prado o contempla las estrellas. Así cura una mujer sus miedos. Cuando pasas todo un día entre los árboles, decía, se te hace insoportable despertar con 4 paredes por todo horizonte. Cuando aquel verano visitamos a Yasmina, le conté la versión de Cham sobre la creación de los harenes. Al advertir que me prestaba atención, decidí demostrarle todos mis conocimientos históricos y le hablé de los romanos y sus harenes y de cómo los árabes se habían convertido en los sultanes del planeta gracias a las 1000 mujeres de califa. Bueno, esto es histórico, así que paso. Las palabras son como las cebollas, dijo. Cuantas más capas quitas, más significados encuentras. Un harén se relacionaba con el espacio privado y las normas que lo regían. Y no hacían falta muros, me dijo Yasmina. En cuanto uno sabía que estaba prohibido, llevaba el harén en el interior. Lo tenía en la cabeza, grabado bajo la frente y bajo la piel. La idea de un harén invisible, una ley tatuada en la mente, me resultaba de lo más inquietante. Eso de andar por ahí con una frontera en la cabeza me inquietó y me llevé discretamente la mano a la frente para comprobar que estaba lisa, solo para ver si por casualidad estaba libre de harén. Tal vez las normas sean crueles porque no las hacen las mujeres, fue la conclusión de Yasmina. ¿Y por qué no las hacen las mujeres?, pregunté.
En cuanto las mujeres sean listas y empiecen a plantear esa misma pregunta, contestó ella, en vez de dedicarse a cocinar y fregar dócilmente, descubrirá en el medio de cambiar las normas y volver el planeta al revés. ¿Había señales o algo tangible que pudiera buscar? No, contestó. Por desgracia no había indicios, excepto la violencia posterior al hecho, porque en el momento en que desobedeciera una norma invisible me lastimarían. Sin embargo, observó que muchas de las cosas que más placer proporcionaban a la gente en la vida, como pasear, descubrir el mundo, cantar, bailar y expresar una opinión, figuraban muchas veces en la categoría de lo estrictamente prohibido. En realidad, la norma invisible muchas veces era peor que los muros y las puertas. Con los muros y las puertas uno al menos sabía a qué atenerse. Si piensas demasiado en muros y normas, perderás la ocasión de ser feliz, querida niña, dijo. El objetivo esencial de la vida de una mujer es la felicidad, así que no dediques el tiempo a buscar muros para darte la cabeza contra ellos. Me eché a reír a carcajadas, aliviada de saber que pese a todo la dicha era posible. Claro que entendía qué quería decir Yasmín y la felicidad me pareció absolutamente posible a pesar de los arenes, ya fueran visibles o invisibles. Corrí a abrazarla y mientras ella me estrechaba y me dejaba jugar con sus perlas rosadas, le susurré al oído. Te quiero, Yasmina, de verdad. ¿Crees que seré una mujer feliz? Pues claro que lo serás, exclamó ella. Serás una señora educada, moderna. Realizarás el sueño de los nacionalistas. Aprenderás los idiomas extranjeros, tendrás pasaporte, devorarás libros y hablarás como una autoridad. No quiero que te concentres continuamente en las fronteras y las barreras. Quiero que te concentres en la diversión, la alegría y la felicidad. Ese es un buen proyecto para una señorita ambiciosa. ¿Y qué es más importante en todo caso, la tradición o la felicidad de la gente? Una persona era feliz, me explicaba ella, cuando se sentía bien, alegre, creadora, satisfecha, amorosa, amada y libre. Una persona infeliz tenía la sensación de que existían barreras que aplastaban los deseos y talentos que poseía. Una mujer feliz era aquella que podía ejercer toda clase de derechos, desde el derecho a moverse hasta el derecho a crear, competir y retar, y al mismo tiempo sentirse amada por hacerlo. Parte de la felicidad consistía en ser amada por un hombre que gozara de la fortaleza de su mujer y se enorgulleciera de sus talentos. La felicidad también tenía que ver con el derecho a la intimidad, el derecho a renunciar a la compañía de los demás y sumirse en la soledad contemplativa, o sentarse durante todo un día sin hacer nada ni tener que excusarse o sentirse culpable por ello. La felicidad era estar con los seres amados y aún así sentir que se existía como ser individual, que no se vivía solo para hacerlos felices. La felicidad era el equilibrio entre lo que se daba y lo que se recibía. Veía lo mucho que trabajaba mi madre para esculpir sus momentos de dicha. Cuánto tiempo y energía dedicaba a crear aquellas maravillosas veladas a la luz de la luna, sentada al lado de mi padre, hablándole tiernamente al oído con la cabeza apoyada en sus hombros. Era impresionante trabajar con aquel tesón para conseguir unas pocas horas de felicidad, y al menos yo sabía que podía lograrse. Yo logré la felicidad en 2 meses cuando me mudé a Albatán Bajo, allí, pero ahora esa felicidad me costó un largo periodo de ¿cómo es? Tuvo su precio, ¿sí? Quiero que vuestra vida sea un torrente de deleites serenos. Los músculos para ser feliz se desarrollan del mismo modo que los que sirven para caminar o respirar. Aferrarse a las románticas veladas de la terraza a la luz de la luna, retar al esposo amado a olvidar sus obligaciones sociales, relajarse, bromear y contemplar las estrellas mientras te coge de la mano, pensaba yo, podía ser un sistema para desarrollar los músculos de la felicidad. Esculpir suaves noches en las que el sonido de la risa se mezclara con las brisas primaverables podía ser otro. Un buen espectáculo precisa concentración y silencio, a fin de que el maestro de ceremonias, los narradores y los actores creen su magia.
llegamos hasta ahí, ¿sí? Nos quedamos en esta página 103, después te sigo leyendo los demás subrayados de Sueños en el umbral. Memorias de una niña del harén, ¿sí? Lo prometido es deuda, te sigo leyendo los subrayados en donde me quedé, ¿sí? Aquí dice, la guerra tenía que ver con el color del cabello. Las tribus de cabello rubio estaban luchando con la gente de cabello oscuro. Esconderse no soluciona los problemas de una mujer, simplemente la identifica como una víctima fácil. Tu abuela y yo hemos sufrido bastante con toda esa historia de cubrirse la cabeza. Sabemos que no funciona. Quiero que mis hijas vayan con la cabeza bien alta y caminen por el planeta de Alá mirando a las estrellas. El patio entero empezaba a gemir y ronronear con deleite. Asmahan ignoraba la cultura. El pasado y el presente árabes se habían entregado a la búsqueda fatalmente trágica de la felicidad. Cautivaba a las multitudes con un sueño inaudito, el de la felicidad personal, y una vida sensual y relajada, ajena a las exigencias del clan y sus códigos. Una mujer árabe no podía anhelar el placer sensual, la diversión frívola y la felicidad sin sufrir un castigo por ello. Pero la leyenda de Asmahan creció aún más después de su muerte, porque había demostrado a las mujeres árabes que una vida deliberadamente regalada, por breve y escandalosa que fuera, era preferible a una vida larga y respetable consagrada a una tradición letárgica. Para ella la liberación significaba correr. Ser libre era estar en movimiento, correr velozmente, incluso sin meta. La hacía feliz moverse por el puro placer de hacerlo. Palabras nuevas, gándula, ascetismo, tramoyista. Bien pensado, el divorcio siempre es una especie de progreso. Te obliga a arriesgarte, algo que de lo contrario casi nunca harías. Y les explicaría qué significaba ser una mujer embriagada de sueños, en una tierra que aplasta tanto los sueños como a quien sueña. Les daría... Ay, Hunter, qué lindo es. Es un bello, ¿no? Ya lloro. Les hice unos jueguitos y está muy feliz. Él dice, al fin me hicieron una casita. Yo soy dueño, no entren. Mira, me dice no entren, mira. Mira, le toco. Dele, qué loco, que sí le estuve yo metiendo también. ¿Y el José? No sé. Les explicaría qué significaba ser una mujer embriagada de sueños en una tierra que aplasta tanto los sueños como a quien sueña. Les haría lamentar las oportunidades desperdiciadas, los cautiverios absurdos, las ilusiones destrozadas. Y entonces, cuando estuvieran en la misma longitud de onda que yo, cantaría los prodigios de la exploración personal y la emoción que provocan los arriesgados saltos a lo desconocido. Sí, les hablaría de los imposibles, de un mundo... les hablaría de los imposibles, de un mundo árabe nuevo en que los hombres y mujeres pudieran abrazarse y bailar sin miedo y sin barreras que los separasen. Encantaría a mi público y con palabras mágicas y gestos estudiados como Amashan y Chama, antes que yo, recrearía un planeta sereno en que las casas no tuvieran puertas y las ventanas se abriesen de par en par a las calles seguras. Les ayudaría a caminar en un mundo en el que la diferencia no precisara velos y donde los cuerpos de las mujeres se movieran con naturalidad y sus deseos no crearan angustia. Crearía para y con el público largos poemas sobre la ausencia de miedo. La confianza sería el fuego nuevo que podríamos explorar y confesaría humildemente que yo tampoco sabía nada de él. De ahí dice otro subrayado. Derramé muchas lágrimas por la trágica vida de Asmahan en las sesiones de teatro vespertinas de aquella terraza remota.
Yo ayudaba a Chama en sus efímeras aventuras libanesas, sin perder de vista las estrellas fugaces que pasaban por encima de mi cabeza. El teatro, ese atisbo de sueños y abandono del cuerpo a la fantasía, era algo fundamental. Me preguntaba por qué no lo declaraban institución sagrada. Nos quedamos ahí en la página 137. Luego te seguiré leyendo los subrayados porque me gusta ir poco a poco, paso a paso. El paso que estás dando en un podcast con mi voz. Y mi hijo está dando varios pasos, así que arrivederci, chau chau, besitos, besitos. Chau chau. Besitos, besitos, un podcast con mi voz.